Muy buenos días, amada Iglesia, Cordero de Dios. Muy buenos días, amada Iglesia, Encuentro. Es un gusto poder estar reunidos una vez más, unidos en el Señor, para comenzar este tiempo de adoración a nuestro Señor en esta Semana Santa 2021. En esta semana hablaremos acerca de cómo tener esperanza en medio del temor. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 21, versículos del 1 al 9, para poder hablar y reflexionar sobre el Rey esperado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 21, versículos del 1 al 9, que dice de la siguiente manera: Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y allí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Versículo 4. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron a la burra y el burrito, y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Oremos para pedir la bendición de nuestro Señor. Hoy, Padre, venimos ante tu presencia como tu iglesia, como tu pueblo, unidos, Señor, a pesar de la distancia, unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, que es adorarte y glorificarte en medio de estos tiempos de oscuridad. Te pido, Padre, que hoy tu palabra sea expuesta, que el cristiano, Señor, sea edificado, confrontado y consolado, Padre, y tu Espíritu llame, Padre Celestial, a personas a salvación. Te pido todo esto, Padre eterno, en nombre de Cristo Jesús. Amén. R.C. Sproul dijo lo siguiente: la esperanza se llama ancla, o se le llama el ancla del alma, ¿no? Esta referencia de Hebreos 6:19, porque da estabilidad a la vida cristiana. Pero la esperanza no es simplemente un deseo, desearía que tal o cual cosa sucediera. Más bien, es lo que se aferra a la certeza de las promesas del futuro que Dios ha hecho. Es aferrarnos a la certeza de las promesas futuras que Dios ha hecho. En estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de temor, en estos tiempos de inestabilidad, de incertidumbre, la esperanza cristiana es aquello que nos estabiliza y nos permite seguir adelante día a día a pesar de toda circunstancia. Y nuestra esperanza no es un objeto, no es impersonal. Nuestra esperanza es un rey. Nuestra esperanza es una persona, y por eso hoy vamos a hablar acerca del Rey esperado. Lo primero que vamos a ver, el primer punto que vamos a hablar, es la identidad de este Rey. Número 1, la identidad de este Rey. Versículos 1 al 3, que dicen de la siguiente manera: cuando se acercaban a Jerusalén, y me gustaría invitarles a que encierren, subrayen y resalten la palabra Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es la ciudad principal del pueblo judío. Es la ciudad, es el centro económico, el centro político, el centro religioso. En Jerusalén acontecían todos los eventos importantes de la historia del pueblo judío. Y Jerusalén estaba relacionado a una profecía, estaba relacionado a una promesa, que un día un hijo de David, un descendiente de este rey, llegaría a esta ciudad y tomaría la ciudad para establecer el reino del pueblo de Dios y el gobierno que traería prosperidad, que quitaría todo dolor, que quitaría toda mancha, toda maldad. Llegaría este descendiente a esta ciudad muy importante. Jesús está llegando a esta ciudad. Llegan a Betfagé, que es una comunidad cercana a las orillas de Jerusalén, al monte de los olivos, que se encuentra cercano, colindante
adelante a la ciudad y Jesús envía a 2 discípulos con un encargo concreto y específico. Jesús les dice, vayan a la aldea que tienen enfrente y allí mismo encontrarán a una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Lo que estamos presenciando aquí es el cumplimiento de Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 había profetizado que el Mesías, el descendiente de David, entraría a esta ciudad para establecer su reino de justicia. Los que están presenciando este evento, los que están escuchando las órdenes, las indicaciones, el encargo que Jesús está haciendo a sus discípulos, tienen como referencia esta profecía. Y por lo tanto hay una expectativa de salvación. Hay una expectativa de que por fin ha llegado aquel rey que va a liberarnos del imperio romano que nos tiene sometidos, que no nos permite florecer económica, social, inclusive en salud, que no nos permite experimentar el reino de Dios plenamente. Y entonces Jesús les dice y les pide que vayan a la ciudad que está enfrente, a la aldea que tienen enfrente, tomen a esta burra atada y un burrito con ella, los desaten y tráiganselos. Y el versículo 3 dice lo siguiente: si alguien les dice, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya pronto los devolverá. Jesús aquí es una de las ocasiones en las cuales él mismo se identifica con el término Señor. Cuando estamos hablando de que Jesús dice el Señor se lo necesita, no se refiere única y exclusivamente como al dueño, al amo de la burrita. Se refiere a este contexto de historia de salvación, en el cual el Señor, Jehová, es el Rey de Reyes por sobre todo el universo. Él se está identificando, yo soy el Rey de Reyes por sobre todo el universo. Y cuando hablamos del reino de Dios, entonces tenemos que entender que aquí, en este momento, Jesús está colocando nuestra expectativa de salvación no en un político, no en una mejor economía, no ni siquiera en una vacuna, lo está colocando en sí mismo. Porque quien va a entrar a Jerusalén para salvar al pueblo de Dios no es un doctor, no es un economista, no es un terapeuta, es el Rey de Reyes encarnado. ¿Cuál es la identidad del Rey? Jesús es el Rey. ¿Qué significa esto? ¿Cómo vivimos y aplicamos esto a nuestra vida diaria? La aplicación es esta: coloca tu identidad, coloca tu expectativa, de salvación en Jesús. ¿Qué es la expectativa de salvación? Tú y yo tenemos expectativas de salvación. Pensamos como deseos, como anhelos de nuestro corazón idolátricamente fuera de Cristo, que si tal o cual persona o suceso aconteciera, entonces todo estaría mejor y todo estaría bien. Ante el dolor y el sufrimiento, ante el temor que hemos experimentado ya durante un año y que es probable que continúe un tiempo más, debemos de colocar nuestra expectativa de salvación en Jesús. ¿Qué implica eso de manera práctica? Tú puedes estar experimentando una crisis económica, puedes haberte quedado sin trabajo, sin tu ingreso cotidiano, sin lo que tu presupuesto que dabas por hecho y por sentado. Y en medio de esta situación es muy fácil colocar nuestra expectativa de salvación idolátricamente en un trabajo o en un ingreso económico. Si tan solo yo tuviera este o tal trabajo, si tan solo yo tuviera este ingreso, entonces mi vida sería mejor, entonces mi vida sería más fácil, entonces podría dormir con paz, no tendría insomnio, podría descansar muy bien, podría tener seguridad ante el temor. Esta es una expectativa idolátrica, como lo hemos hablado en diversas ocasiones. Los ídolos no son malos en sí, el trabajo, el dinero no es algo malo. El problema es cuando yo coloco mi expectativa de salvación fuera de Cristo y la coloco en un trabajo. Un trabajo me puede dar un ingreso económico, pero no debo olvidar que detrás del trabajo, a macro escala, está mi Dios proveyéndome a través de un trabajo. En medio de una crisis de salud, podemos dolernos, entristecernos, preocuparnos, lo cual es válido. Todo tipo de crisis es válido, llorar y lamentarse y sufrir.
pero este sufrimiento debemos de buscar el consuelo no fuera de Cristo, sino en Él. Cuando yo coloco mi expectativa de salvación en la recuperación de salud, en los doctores, en la vacuna, en la medicina, no estamos en contra de todo esto. Estamos en contra de colocar nuestra expectativa de salvación. Aquel que puede salvarte no es un doctor con bata. Aquel que puede salvarte no es un científico desarrollando una vacuna. Aquel que puede salvarte en última instancia de todo mal y de toda dolencia no es la salud física. Aquel que puede salvarte de toda esta circunstancia es Cristo. Cuando pasamos una crisis familiar y hay una ruptura, hay posibilidad de divorcio, hay rebelión de parte de los hijos, hay ruptura en las relaciones interpersonales, podemos llegar a pensar o colocar nuestra esperanza en un terapeuta. Podemos llegar a colocar nuestra expectativa de salvación en un psicólogo, en una terapia, en una persona. Y esto, recordemos, no estamos en contra de recibir ayuda emocional, ayuda mental, ayuda para entender mejor nuestros problemas, pero no estamos a favor de colocar nuestra expectativa de salvación fuera de Cristo, porque en última instancia la mejor economía no puede sostener tu vida eternamente. En última instancia, la salud física más robusta no puede sostenerte para siempre, porque en última instancia un terapeuta o una reconciliación familiar no puede salvarte plenamente. Puede ser una expresión de la gracia de Dios, pero fuera de Cristo. Cuando tú colocas tu esperanza fuera de Cristo, podemos llegar, o más bien estamos cometiendo idolatría y estamos colocando nuestra esperanza fuera de Cristo. Jesús está entrando a Jerusalén en cumplimiento de la profecía de que el Mesías ha llegado, de que aquel que por generaciones se ha esperado para que por fin instaure el reino de Dios, donde nuestra vida es totalmente plena, donde no hay más crisis económica, laboral, familiar o de salud, está entrando a la ciudad como una señal del cumplimiento de una profecía sobre un burrito, sobre una burra. Y nuestra expectativa no puede estar fuera de Cristo. Esto no significa que no podamos dolernos y no podamos hacer uso de los medios que Dios ha provisto. Y esto significa que ante toda crisis podemos dolernos y llorar. Los salmos son el testimonio del pueblo de Dios trayendo su sufrimiento a Dios mismo. Y podemos usar también los medios como la medicina, como la terapia, como la providencia de Dios a través de un trabajo. Pero en última instancia, cuando tú colocas tu expectativa de salvación fuera de Cristo, todo tarde o temprano te fallará. Colocar tus expectativas de salvación en Cristo, aun y cuando todo falle, te ayudará a sostenerte. Podrás atravesar esta circunstancia y este tiempo difícil y adverso y disfrutar de una gloria total y completamente plena. Número 1, entonces, la identidad del rey no es un doctor, un científico, un economista, un terapeuta. La identidad del rey es Jesús, Dios mismo encarnado, el Señor encarnado. Coloca tu expectativa de salvación en Jesús. Número 2, el segundo punto que vamos a ver es la actitud de este rey. Y la actitud de este rey es contraintuitiva. Vamos a ver los versículos 4 al 7. Versículos 4 al 7. Esto sucedió, lo que está aconteciendo, Jesús entrando a Jerusalén sobre una burra. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Versículo 5. Digan a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Es el pueblo de Dios, es Jerusalén, es la iglesia. Eres tú y soy yo. Díganle a la iglesia, mira, tu rey viene hacia ti. ¿Cómo viene este rey? Humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. ¿Cuál es la actitud
de este rey. La actitud de este rey es contraintuitiva. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo? Imaginemos por un segundo que somos nosotros el pueblo judío bajo la opresión romana. Lo que ellos esperaban es que llegara un líder político militar con toda la fuerza militar del pueblo, con todo el carisma requerido para ser un gran líder como lo es un líder político. ¿Qué es lo que esperaban que hiciera? Que llegara, que derrocara a los romanos y instaurara el reino del pueblo de Dios en medio de ellos, y tuvieran una economía en ese momento mejor, tuvieran una situación social mejor, tuvieran reinstaurada la adoración a Dios. ¿Cómo llega Jesús? Jesús llega no en un caballo, no en un espécimen impresionante como lo haría un general militar. Jesús llega en una burra y en un burrito. Jesús llega humilde. ¿Cuál es la actitud de este rey? Este rey es contraintuitivo y lo veremos el viernes y lo veremos el domingo. Porque precisamente este rey llega para vencer a través de una apariencia de derrota. Este rey llega con su fortaleza, la cual es su propia debilidad. Este rey es contraintuitivo. En lugar de llegar como quisiéramos que nosotros se solucionaran nuestros problemas. Yo quisiera que mi problema económico se solucionara con un gran cheque, una oferta de trabajo que inmediatamente me lleve a pagar todas mis deudas de un golpe y pueda yo tener una libertad financiera totalmente plena. Yo desearía que esta crisis de salud se solucionara con un chasquido de los dedos de Dios y entonces la salud, la enfermedad fuera totalmente erradicada de mi cuerpo o de la persona que está enferma, y entonces esa persona se parara, así como Jesús levantaba a los paralíticos, que se parara de la cama de hospital y tuviera otra vez sus fuerzas recuperadas. Yo quisiera que el problema familiar que enfrento, que la tensión en el matrimonio, que los problemas con los hijos, que los problemas familiares o interpersonales que enfrento se solucionaran de inmediato y todos nos pidiéramos perdón y fuéramos la familia perfecta, la familia de retrato de fotografía. Desearíamos que así sucediera, pero este rey es contraintuitivo. Cuando yo pienso que el problema familiar se solucionaría cuando el otro me pida perdón a mí, este rey contraintuitivo dice que es a través del arrepentimiento que yo puedo encontrar paz con otra persona. Cuando yo pensaría que se trata de un gran cheque y de un trabajo que me traiga renombre social y una estabilidad económica muy grande, este rey dice que es a través del contentamiento, con su provisión, en donde yo voy a crecer. Cuando yo pensaría que es a través de una vacuna milagrosa, un tratamiento súper especial a través del cual pudiera recuperar mi vida plena, este rey dice que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y el que esté muerto y crea en Él, aunque fallezca, vivirá. Este rey es contraintuitivo a lo que tú y yo pensaríamos. La entrada de un político militar a Jerusalén para derrocar a los romanos no se llevó a cabo. Esta entrada no se llevó a cabo con un gran caballo y con una gran fuerza militar detrás de él. Se llevó a cabo sobre una burra y su burrito en humildad. Este rey es contraintuitivo. El evangelio es contraintuitivo a lo que pensaríamos, porque no nos ofrece las mismas promesas vacías que nos ofrecen los ídolos. No nos ofrece salud, prosperidad y relaciones plenas, inmediatas ya el día de hoy. Nos ofrece algo mejor y más grande, una gloria que hoy no vemos plenamente. Un reino que todavía no experimentamos en su plenitud, una existencia y un gozo y una alegría desbordante por toda la eternidad. Hoy vemos dolor, sufrimiento, cansancio, tristeza, ruptura familiar, egoísmo, orgullo, vanidad.
Y es por eso que este rey es un rey contraintuitivo. Porque cuando pensaríamos que alguien, el rey de reyes, viene a la tierra, vendría con toda la fuerza militar y política, no fue así. Y el Evangelio no es así. Coloca tus expectativas de salvación en Cristo, pero entiende que es contraintuitivo. Entiende que es contraintuitivo y eso significa que tal vez sigas experimentando la crisis familiar, económica o de salud. Pero es en medio de esa crisis familiar, económica o de salud que el Rey de Reyes va a obrar salvación en tu vida. Va a manifestar su gloria en medio de estas crisis. Es por eso que es contraintuitivo. Número uno, entonces, la identidad del rey. Este rey no es un doctor, no tenemos nada en contra de los doctores, gracias a Dios por los doctores y la medicina, pero no puede salvarte eternamente. Este rey no es una vacuna, este rey no es un economista, este rey no es un trabajo, este rey no es un terapeuta, este rey es Jesús. En Él colocamos nuestra esperanza. Nuestra esperanza va de acuerdo a la actitud de este rey, y este rey tiene una actitud contraintuitiva. Y el Evangelio es contraintuitivo y nuestra esperanza es contraintuitiva. No está puesta en un trabajo, en una vacuna, en una persona. Está puesta en el reino eterno y glorioso de Dios al cual tú y yo hemos sido bienvenidos sin merecerlo. Número 3. La celebración del rey, versículos 8 y 9 de Mateo 21. La celebración del rey, versículos 8 y 9 de Mateo 21, dicen de la siguiente manera. Mateo 21, 8 y 9 dice, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían sobre el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la gente que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La gente, así como los discípulos pusieron sus mantos sobre el burrito, la gente pone su ropa sobre el camino como una señal de alabanza hacia aquel que va montado en el burrito. Y así como la gente saca las palmas, esta era una señal de victoria, era una señal de alegría y de fiesta nacional. Esta gente sale a celebrar a Jesús y gritan, Hosana al Hijo de David. Ellos esperaban que Jesús instaurara el reino. Y Hosana significa que Dios salve. Era una petición, pero también era un festejo. Que Dios salve al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Que la fiesta y la celebración llegue hasta el cielo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En estos dos versículos vemos a un grupo de personas que tienen expectativas equivocadas sobre Jesús, pensando que Él está llegando para instaurar un reino político, económico, militar, un reino de este mundo y de esta tierra. Ellos están pensando, ya llegó el descendiente de David y Él va a instaurar el reino y Él va a liberarnos de los romanos. Ellos tenían expectativas intuitivas sobre Jesús y sus expectativas eran totalmente equivocadas. Ellos esperaban, si ellos fueran nosotros el día de hoy, ellos esperarían nosotros lo que nosotros esperamos, que la solución al problema económico sea un gran cheque, que la solución al problema de salud sea un gran tratamiento, una gran operación, que el problema familiar sea un gran terapeuta, el cual nos dé nos ayude a solucionar y a reconciliarnos. Ellos están celebrando algo que no va a acontecer en esta semana, al menos no como ellos lo esperaban.
Es por eso que muchos de los que ahora gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el viernes gritaron, crucifíquenlo, porque rechazaban a este rey contraintuitivo. Sin embargo, a pesar de que estas personas adoraban o cantaban o alababan a Jesús con el corazón totalmente equivocado, aún en su ignorancia están diciendo una gran verdad. Y esa gran verdad es que este rey, rey de reyes, Jesús, con una actitud humilde, es el Hijo de Dios. Es el descendiente de David. Él es el verdadero rey que va a instaurar no solo un reino temporal y momentáneo en esta vida y en este mundo, sino que va a instaurar un reino eterno y glorioso. Ellos no podían ver por la dureza de su corazón lo que Dios estaba haciendo en ese momento, pero en ese momento estaban cumpliéndose las profecías de que un día vendría el rey que solucionaría todas las cosas. Y este rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Esperanza en tiempos de miedo, de temor, tiempos oscuros, es colocar nuestra celebración más allá de lo que podemos ver humanamente. Celebrar a Dios es celebrar más allá de la salud o la enfermedad que tengamos. Celebrar a Jesús es celebrar más allá de la abundancia o de la escasez que tengamos. Celebrar a Jesús es celebrar más allá de una familia restaurada o relaciones todavía rotas. Celebrar a Jesús es poder ver la gloria de este rey que será instaurada plena y totalmente en esta tierra. Y mi motivo de adoración es libre de las circunstancias que me rodean. Es libre de si hoy tengo o no tengo, de si estoy con alguien o no estoy con nadie, de si disfruto salud o estoy padeciendo enfermedad. Los cristianos durante muchos siglos han sido perseguidos y atormentados. Y en medio de esta persecución han podido disfrutar de una esperanza que les lleva a celebrar aun y cuando están a punto de morir. De celebrar aún en medio de escasez. De celebrar aún en medio de dolor y de padecimientos. Permítame contarles 4 ejemplos de esto. Durante el primer siglo, los cristianos eran discriminados por su fe, por no participar y colaborar económicamente con las festividades a los ídolos de su contexto. Esto llevaba a que no tuvieran comida y alimento. La iglesia de la ciudad de Jerusalén padeció durante mucho tiempo esta escasez. ¿Qué es lo que hacía la iglesia y los cristianos? Los cristianos estaban dispuestos a, yo voy a ayunar el día de hoy y no voy a comer nada el día de hoy y mi comida se la voy a dar a mi hermano que lleva 3 días sin comer. Estaban dispuestos no solo a dar lo que les sobraba, estaban dispuestos a dar lo único que tenían. Los cristianos en la cultura romana, los cristianos recogían a los bebés que los romanos desechaban. Estaban dispuestos a atender a los huérfanos y a los enfermos abandonados, de tal forma de que a veces los cristianos mismos se enfermaban por cuidar al enfermo. Los cristianos perdonaban a aquellos que los atacaban, capturaban y llevaban al circo romano. Los cristianos morían perdonando a sus peores enemigos que les habían causado la muerte. Tú y yo podemos celebrar el día de hoy porque tenemos una esperanza
que no puede ser vencida por un virus, que no puede ser vencida por la muerte misma, que no puede ser vencida por una crisis económica, que no puede ser vencida por el hambre, que no puede ser vencida por la soledad, que no puede ser vencida por la traición, que no puede ser vencida por nada. Y es por eso que tú y yo el día de hoy celebramos, no como aquellas personas que cantaban o gritaban Hosana al Hijo de David y el viernes estaban gritando crucifíquenle. Tú y yo celebramos que aun y cuando hoy padezcamos dolor físico, enfermedad física, ruptura familiar, crisis económica, tenemos un rey que en medio de todo eso nos sostendrá hasta el punto que inaugure plenamente su reino, estableciendo su dominio sobre toda la tierra y liberándonos de todo dolor, toda lágrima, toda enfermedad, toda muerte, toda crisis económica, toda envidia, orgullo o vanidad. Y entonces podremos celebrar juntos. Les dije que les iba a contar 4 ejemplos, 3 de los cristianos y 1 familiar. El cuarto ejemplo es este. Mi abuelita falleció de cáncer. Cuando mi abuelita estaba enferma, falleciendo de cáncer, en su debilidad, ella cantaba himnos, cantos al Señor. Y pensar que en medio de el borde de su vida, en medio del dolor físico y el cansancio del cáncer, podemos celebrar al Rey, es un testimonio de que en tiempos de miedo, en tiempos de temor, en tiempos de oscuridad, tú y yo también podemos celebrar, porque tenemos un Rey que no falla. Este rey, aunque contraintuitivo y actuando de manera distinta a la que tú y yo pensaríamos, no falla. Es por eso que este rey es digno de nuestro canto y nuestra celebración. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Porque el Rey de Reyes reina y reinará plenamente. Esa es nuestra esperanza en tiempos de adversidad. Padre eterno, hoy venimos a tu presencia con expectativas idolátricas en nuestro corazón, pensando, deseando, anhelando y añorando que nuestra paz, nuestro descanso y nuestra esperanza se encuentran fuera de ti. Considerando que es en la salud, en la economía, en las relaciones interpersonales, en donde realmente seré feliz cuando esto suceda. Y es difícil, Señor, reconocer nuestra maldad. Y es difícil reconocer que esto es idolatría. Y es difícil, Señor, porque nuestro corazón sigue doliendo. Te pedimos y te rogamos, te suplicamos, Rey nuestro, Señor nuestro, que tu reino sea extendido en nuestras vidas de tal forma que nuestra esperanza prevalezca aún en tiempos de adversidad y de dolor, que podamos nosotros colocar nuestra adoración y celebración, no, Señor, en la restauración física, lo cual es bueno, no en un trabajo que nos dé estabilidad económica, lo cual es bueno, no en la restauración familiar, lo cual es bueno, pero que podamos ser libres e independientes para adorarte, Señor, más allá de las circunstancias. Que cantemos desde nuestros corazones, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Padre eterno, te pedimos todo esto, Señor. Te rogamos por cada uno de tus hijos que sufren, que puedan crecer en esperanza, Señor, aun en tiempos de temor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén.